Pues agradecer la oportunidad que me dan aquí para compartir unas ideas, especialmente a João Paulo Garriñas y a Carlos Díaz, porque siempre es muy gratificante pues, poder compartir ideas con los demás, aunque realmente lo más divertido, lo más gratificante es entablar un debate y intercambiar ideas, y no ser cada uno aquí de manera unidireccional estar pues vertiendo sus ideas, ¿no? Cuando uno está ahí sentado pues le apetece contestar, ¿no? Le apetece contestar, por ejemplo, al profesor de la Pacorra, pues me apetecía decirle, mucho antes de que Martín Lobo, al que aprecio de aquí y quiero mucho y admiro, hablase de la Eurociudad, había gente que estaba haciendo Eurociudad. Yo venía de pequeño aquí y venía a La Posada, venía a Arcoiris, venía a Primal, la Eurociudad ya la hacía antes el comendador Ruiz Naveiro, igual que en Badajoz pues lo hacía Galerías Preciado, lo hacía Alba, lo hacía tantísimo Las Tres Campanas, o ahora pues Sánchez Tarancón, ¿no? y el Cristo y tantísimos otros que aquí son los que hacen la Eurociudad, porque la Eurociudad no debe ser algo que nos lo deben decir desde arriba, oiga, ustedes son a partir de mañana Eurociudad. Como vayamos a ese ritmo, pues estaremos dentro de 100 años hablando de los orígenes, de los antecedentes de la Eurociudad. La Eurociudad se hace al andar. En el año 86 nos dijeron de que habían caído las fronteras y las fronteras siguen existiendo. Aunque tengamos una misma moneda, para muchísima gente mentalmente siguen existiendo las fronteras, por mucho que nos lo digan. Yo creo que la sociedad civil debe de ir por delante de la administración, de los políticos, de las regulaciones. Hace 6 años pues firmó entonces el presidente de la Cámara de Elvas y el alcalde de Badajoz el protocolo de querer ser Eurociudad, y ha tardado 6 años un trámite administrativo a que se firme el siguiente paso. Si vamos a ese ritmo, a todos los que estamos aquí nos darán, no sé, la jubilación o no sé qué nos dará, ¿no? Por mucho de que estemos aquí hablando, sigamos hablando y veamos antecedentes y demás. Por eso yo creo que es importante pues hacer camino al andar y provocar que haya determinadas cosas que nos permita ir por delante. Aquí pues, me pueden poner muchos títulos. Bueno, primero pido disculpas por ser economista en un mundo que hay muchos geógrafos que me han precedido muy brillantemente. Pero un intruso aquí, ¿no? Pero quizás lo que más me enorgullece es que hemos empezado a hacer Eurociudad desde un grupito de empresarios que hemos creado el BNI Eurocity, y que con todas las dificultades que tiene, incluso que la gente entienda que podamos estar todas las semanas reuniéndonos, intentando pensar cómo hacemos cosas en común, pues ha empezado, y solo el desarrollo y el tiempo dirá hasta dónde llegamos. Y me siento muy orgulloso de ello. Me hubiera gustado también haberle dicho al profesor Julián Moralisea que sus datos son muy interesantes, y los valoro y lo admiro. Él sabe que lo mucho que lo admiro, pero veía... Bueno, sus datos sirven sobre todo para interpretar el pasado, ¿no? Veía aquí, me recordaba cuando él hablaba de lo importante que era el planeamiento el planeamiento, a ver dónde tengo, porque lo tenía aquí preparado y ahora se me ha ido. Pero veía en Facebook, pues me recordaba una frase de Facebook de hace unos días de mi hija, aunque mi hija puso en Facebook una frase de Saramago que decía, a ver, estamos aquí ya. Saramago, ¿no? La siguiente. A ver si dice, si antes de cada acción pudiésemos prever todas sus consecuencias, nos pusiésemos a pensar en ellas seriamente, primero las consecuencias inmediatas, después los problemas, más tarde las posibilidades, luego lo inimaginable, no llegaríamos siquiera a movernos de donde el primer pensamiento nos hubiera hecho detenernos, ¿no? O sea, si empezamos con datos a apabullarnos de los riesgos que tiene pues un tren, el plan Badajoz cuando se hizo, Alqueva y todo, pues al final evidentemente nos quedamos parados mientras que los otros lo siguen haciendo. Decía, le contestaba a esta frase que mi hija puso en Facebook, le contestaban con otra frase, decía, por eso la vida se comprende mirando hacia atrás y solo se vive mirando hacia adelante. Y eso es lo que a mí me parece que es muy importante, que los datos que nos pueden justificar qué pasó, podemos explicarnos qué pasó en el pasado, pero el futuro nadie lo puede prever, nadie. Y eso es importante, que bueno, yo voy a intentar un poco en mi presentación
pues hablar más de vida y de incertidumbre y de lo que es construir el futuro, que realmente planear el futuro, que no tenemos ni idea a nadie que nos va a pasar mañana, ¿no? Bueno, espero poder cumplir un poco lo que quiero decir. ¿Y de qué es una ciudad, no? Es la primera pregunta que nos tenemos que hacer, porque estamos hablando de Eurociudad, y antiguamente pues era el rey quien decía: usted es una villa, es un pueblo, es una ciudad o tiene tales características. Hoy día la ciudad es algo mucho más disperso, es algo mucho más indefinido, los límites de la ciudad, aunque hay unos límites claramente administrativos o políticos, pero hasta dónde llega una ciudad lo define realmente una realidad. Yo no creo que haya un concepto que identifique más qué es una ciudad, que es un sistema complejo dinámico. No vamos a entrar mucho, porque llevaría toda una presentación que es un sistema complejo dinámico, pero es hoy todo un concepto muy desarrollado, que es un conjunto de elementos interrelacionados, que de sus interrelaciones se genera un ente distinto a las partes, con elementos emergentes que son imprevisibles por el conocimiento de las partes. O sea, la eurociudad llegará a ser eurociudad cuando lo que se generemos no tenga nada que ver con Elvas, con Campomayor y Badajoz, porque de las interrelaciones entre ellas surge algo distinto, no solo cuantitativamente, sino cualitativamente. Y eso es importante tenerlo en cuenta, porque los sistemas complejos, que tienen hoy día todo un desarrollo, todo un estudio, de los últimos 20 premios Nobel de física, la mayoría han estado muy centrados en el concepto de los sistemas complejos. Bueno, la definición son elementos conectados, interdependientes, singularidad, hay una presencia de fronteras, la frontera y que hay que respetarla. Elvas es un sistema complejo que hay que respetar su frontera, Campomayor es un sistema complejo que hay que respetar su frontera, Badajoz es un sistema complejo que hay que respetar su frontera, y la eurociudad es otro sistema complejo que hay que respetar también sus fronteras. Cada una tiene su nivel de frontera, su nivel de actuación. Es muy importante la diversidad, es mucho más enriquecedor cuanto más diversidad existe, son adaptativos, se van adaptando, muy sensibles, extrema sensibilidad. Una persona es tremendamente sensible, es impredecible. Una mala cara puede desencadenar unos acontecimientos que nadie podía prever. Y por tanto, no es lineal su comportamiento, no actúa, digamos, que nos encontramos frecuentemente con lo que los físicos llamarían transiciones de fase, rupturas, en las que a partir de determinadas actuaciones ocurren cosas que nadie había podido prever. Impredecibles, irreversibilidad, las cosas que hacemos, la metedura de pata, todo lo que hacemos es irreversible. Se ha hecho una plataforma, ya se ha construido una plataforma logística en Badajoz. Discutir ahora de que podríamos hacerlo, no, ya se ha hecho. Vamos a partir de un hecho, de un escenario que existe ya. Y si mañana, vamos, aquí se instala no sé qué industria, no podría pensar, deberíamos de haberla puesto en otro sitio. No, está ahí ya. Los hechos son irreversibles. Ya hay que partir de ahí. Surgen elementos emergentes imprevisibles, ¿no? Y tienen vida propia. O sea, una vez que constituyamos la sociedad, la eurociudad, una vez que empieza a funcionar como eurociudad, que como digo todavía existe en determinados grupos, pero como eurociudad no existe, va a tener una vida propia que, por mucha planificación, muchos geógrafos y muchos planificadores que podamos tener, no van a poder prever lo que va a pasar, más que si los que dirigen hacen que ocurra lo que ellos pensaron, gastándose todo lo posible y empleando una cantidad de costes tremendo y evitando que ocurra lo bueno. Porque muchas veces la soberbia o la arrogancia que decía Hayek del planificador, lo que hace es gastar todos los recursos en que se haga lo que él dijo que iba a hacer, aunque no sea lo mejor. Hay que dejar una dinámica a partir de que funcione, que se nos escapa de las manos, lo que evidentemente hay que ir creando las condiciones para que vaya pasando lo mejor posible, ¿no? O sea, ahí a partir de unos elementos individuales, unos nodos, unos agentes, todos los agentes que están en la ciudad, se genera una eurociudad, un grupo, un colectivo, mediante las conexiones, que es lo realmente significativo. O sea, no es la suma de las partes, eso es muy importante, mientras que sea simplemente la suma de las partes, lo que ha pasado muchas veces en la cooperación transfronteriza, que el único objetivo era captar unos fondos de Bruselas, repartirnoslo y cada uno hacía en su parte lo que le daba la gana. Una eurociudad es algo más que simplemente la suma de sus partes, es crear un elemento distinto que es completamente distinto a las partes, si no, mal lo haremos, en el que hay unos procesos que se dan en todos los sistemas complejos, aunque todos los sistemas complejos son distintos. Y esta es una primera
digamos, aportación o apunte en el que creo que tenemos que ser muy conscientes de que por mucho que planifiquemos, no tenemos que empeñarnos en que ocurra lo que decimos que va a ocurrir. Hay que crear unas condiciones donde puedan emerger cosas interesantes y no voy a entrar más en detalle, porque lo realmente importante, lo más importante no es lo que consigamos, sino las conexiones que creemos. Mucho más importante que los elementos es las conexiones que creemos. El carbono es uno de los elementos más simples de la naturaleza y en función de cómo están conectados, pues puede ser grafito, un elemento débil y barato, puede ser diamante o puede ser grafeno, hoy día uno de los elementos conectores y más interesante y más importante en la nueva economía, ¿no? Antes habló yo, Paulo, de los sistemas de redes, ¿no? Como dependiendo de cómo nos conectamos vamos a crear cosas muy distintas. Esto es una explicación de las redes de Paul Baran de los años 60, en la que lo explicaba para definir cómo se podían crear redes más robustas en los Estados Unidos y partía, va más allá de un elemento tecnológico que hoy día, que posteriormente dio pie a Internet, pero cómo las organizaciones partían de unos sistemas centralizados completamente. Pues en Portugal hay una mayor centralización en el que se depende prácticamente en la mayoría de la gestión de Lisboa. Hay que tener el hilo conductor con Lisboa. Todos compiten para conseguir los fondos y la gracia y la simpatía del eje central. Esto pasa en empresas, pasa en política o pasa en organizaciones, en el que está centralizada y todo depende de un único decisor. Un sistema descentralizado que es un poco lo que hizo España con las autonomías, que es simplemente reproducir por 10 o por 15 lo mismo que era el otro sistema. Aquí hay un eje central y aquí hay otros ejes centrales. Cada autonomía pues estaba en Extremadura, en Mérida, intentando depender de Mérida, y es la gracia de Mérida la que permite uno prosperar o no prosperar, ¿no? Y lo que se proponía, que era una red distribuida, que es en principio mucho más democrática, porque permite no depender de alguien solo, sino tiene mucha más capacidad de acción. Esta red, que parece que es la óptima, la más democrática, sin embargo se ha ido descubriendo como que es una red también que genera unas diferencias grandísimas, ¿no? Esta red, la red distribuida, pues normalmente genera unos efectos pues, aproximados a lo que sería una ley de Poisson, en la que hay a partir de una normal, pues hay ciudades más y otras menos beneficiadas, pero la realidad es que un mundo global como el que tenemos y hiperconectado, lo que se generan son núcleos, hubs, superconectados, que están muy diferenciados del resto, ¿no? Con las comunicaciones, pues vemos que el sistema de carretera generaba una red distribuida clásica en la que permitía que unas ciudades estuviesen mejor que otras comunicadas, pero con una hiperconexión hoy día con grandes hubs, con el que los aviones se saltan el territorio, al final se genera una distribución una distribución de exponencial en la que genera grandísimas diferencias. Y por tanto, lo realmente importante es muy importante estar en las redes, pero sobre todo estar muy próximo y estar muy conectado a los grandes hubs de conexión global. Cuando uno no puede estar, porque no puede ser un hub, porque la nueva economía es una economía de crecimiento ilimitado, frente a la antigua economía de los últimos 200 años, que se basaba sobre todo en aquello de tierra, trabajo y capital, en los recursos escasos, que decían que los economistas pues decían sobre los recursos escasos. La nueva economía de la imaginación y de la creación es del crecimiento ilimitado de la abundancia. Y los que están en la economía de la abundancia son los que están saliendo disparados, los que están en la economía de los recursos escasos son los que solamente tienen la alternativa de estar compitiendo y compitiendo a precio y cada vez luchando más con una rivalidad competitiva que lo que hace al final es distribuir más la pobreza. Bueno, una de las características de los sistemas complejos es que están prisioneros, dependen mucho de las condiciones iniciales. ¿De dónde venimos nosotros? ¿De qué condiciones iniciales? Bueno, pues este es el mapa de Europa en el que vemos que aquí, el sitio donde nosotros estamos, fue casi al final, fue donde llegó en último lugar el hombre, ¿no? Que venía de África, y de África recorrió Asia primero, y al final llegó aquí. Pero esta tierra que tenemos aquí,
que es la Lusitania, destaca en el mapa como un espacio especial, un espacio que es la confluencia del Tajo y el Guadiana, en ese discurrir hacia el mar, que antes de los romanos incluso, pues era ya la Lusitania, donde hay vestigios en el que el hombre pues estuvo muchísimo antes de los romanos, y que los romanos nos comunicaron perfectamente y nos convirtieron en un sitio preferencial, un sitio central, en el que era la conexión entre el centro de la península y el litoral portugués, no hiperconectó, que siguió siendo un territorio con una cierta homogeneidad política en la época de los árabes, pero que en el siglo XIII se fractura. Y este es el elemento que nos ha condicionado más a lo largo de la historia, completamente, ¿no? Antes me decía Juan Luis Fernández, hablaba de la economía de la espera, ¿no? En la que la frontera creó una economía especial, pero sobre todo lo que creó fue, y aquí pues tengo el mapa solo pintado de España, creó una economía más que de espera, de expulsión. Nos convirtió en un culo de saco, que se dice en español, en un callejón sin salida, en el fondo de un callejón sin salida, con dos montañas o grupos montañosos en el Tajo y el Guadiana por arriba y por abajo, y nos ha estado permanentemente condenando a una economía colonial, de tipo de explotación de los recursos normalmente al servicio de otros territorios. Esto ha sido durante 8 siglos. El año pasado pues, se hizo el 750 aniversario, ¿no?, del tratado que creó esta frontera, la más antigua de Europa y probablemente del mundo, que ha permanecido prácticamente inalterada. Y como hemos visto antes, los mapas que ha puesto Joan Pablo Garreña, pues la economía de frontera, la frontera ha generado normalmente un problema importante de pobreza, a pesar de que ha habido una economía propia de la frontera. Cuando cae la frontera, ni siquiera esa economía que ha sido secular tiene vida y muere, ¿no? Bueno, vemos cómo la periferia, o sea, hemos tenido por un lado la característica de la frontera y ahora pongo la circunstancia de la periferia. En el sexenio 94-99, este es el mapa de las regiones, en aquel momento objetivo 1, o menos desarrollada, o en convergencia, como en cada momento se ha llamado, ¿no? Vemos cómo las regiones que están en este color naranja son las regiones menos desarrolladas. Salta a la vista que es la periferia, ¿no? En los dos siguientes sexenios van algunas, bueno, este ya se amplía la Unión Europea, pero todos son periferias. En el siguiente sexenio, el 2007-2013, volvemos a ver la periferia como las regiones menos desarrolladas. Vemos igual como las regiones menos desarrolladas son periferias. O sea, la lejanía, la periferia, es un hecho absolutamente unido a la pobreza, al subdesarrollo o a la falta de nivel económico. Veíamos en la exposición anterior la frontera. Vemos cómo, incluso en Portugal o en España, pues el efecto frontera, por ejemplo, en España se diluye en aquellas regiones en que solamente una provincia o dos están afectadas por la frontera, ¿no? En Andalucía, pues solo es Huelva, o en Castilla-León, Salamanca, Zamora. Entonces las otras regiones compensan el efecto frontera. En Portugal, como es mucho más importante dentro de cada una de las regiones, el efecto frontera pues se lo come mucho más esta situación. Periferia y frontera. Y otro muy importante, interior. Tenemos otro mapa que en lo amarillo y lo más claro está relacionado con el despoblamiento, las regiones con menos densidad, ¿no? Pues nos encontramos con un efecto que es todas las regiones de interior tienen menor densidad, expulsan población porque regulan su economía expulsando población. Entonces tenemos una región que es interior, fronteriza y periférica, lo tenemos todo, ¿no? Y esa es lo que hay que vencer, porque vemos cómo en Europa, estos son los gráficos del desarrollo, la famosa banana azul de Centro Europa, que tiene todas las características de centralidad y sobre todo toda una característica de una malla de comunicaciones espectacular. En los últimos años pues surgió también la banana dorada en el Mediterráneo. En los últimos años se está hablando en los países del este, que estaban muy relacionados con el Danubio y con la zona también de grandes comunicaciones, la banana roja, y tenemos la diagonal continental, que es la que cubre España
Portugal, España y todo el centro de Francia, que tienen también las mismas características de despoblamiento. Y que, si recordáis, cuando se hizo la primera aprobación de la Red Europea de Transporte, en el 2004, pues se creó en todo este centro lo que entonces era el eje 16 o la conexión de Lisboa, Madrid, París, por el centro para compensar este gráfico. Y este es el mapa de las comunicaciones de tren de la península ibérica de largas distancias y AVE, ¿no? En el que evidentemente aquí en Elvas pues lo que viene es un tren regional de entroncamiento aquí, y de España, y en España pues a Badajoz llega pues un tren de Madrid que es un cercanía. Yo creo que salta a la vista casi algo insultante, ¿no? O sea, aquí nos están bordeando y evitando y creando aquello que los antiguos cartógrafos llamaban una tierra innata, una tierra incógnita, en el que nos ignoran completamente, y es lo que hay que vencer. En los gráficos que hemos hecho de las distancias, tanto Elvas en Portugal como Badajoz en España son las dos ciudades que más aleja el tren frente a la carretera. O sea, en los tiempos que se tarda en tren frente a la carretera, Badajoz en España es la que más, y Elvas también, que en este momento tiene un tren. Hace un año, todavía, me parece que no, el año pasado fue, no lo tenía. Y esto ha generado un círculo vicioso de pobreza. No vamos a entrar en todo en esta situación, pero el círculo vicioso de la pobreza es consecuencia de esta situación de aislamiento que ha ido progresivamente generando, ¿no? Yo para vencer esto no quiero acercarme por visiones políticas, sino por una ley de la naturaleza, que es la termodinámica, la ley más irrefutable, más generalmente, más extendida, y que explica perfectamente el comportamiento, si la naturaleza es energía, materia e información, cómo puede reorganizarse. Hay dos o tres principios, uno de ellos, el segundo principio de la termodinámica, que siempre la energía pasa del cuerpo más caliente al cuerpo más frío, y no pasa si no está conectado. Hace falta conectar los dos cuerpos para que pueda haber esa transmisión de energía. En segundo lugar, el proceso de la entropía, que es también un fenómeno clarísimo, económico, que nos ha pasado tanto en Alentejo como en Extremadura. Estamos permanentemente sufriendo un proceso de entropía, de pérdida de energía útil, y que es una de las primeras causas bueno, explicación de qué nos pasa, porque somos un sistema cerrado, ¿no? Si no, y esa es la clave, que hay que convertirlo en abierto, y es la flecha del tiempo en el que se explica en el segundo principio de la termodinámica pues cómo la entropía nos lleva a la muerte, y si conseguimos conectar y atraer energía, pues podemos ir a la vida, ¿no? Y esta está un poco de las claves que hasta ahora se ha tratado siempre nuestra economía como si fuésemos un silo, y el silo conduce a la muerte, no hay conexiones. El concepto de territorio versus corredor. Si planteamos el desarrollo como un territorio, siempre el territorio tiene fronteras, y siempre el desarrollo ha estado relacionado con sitios donde pasan cosas, donde hay flujo, donde la vida siempre está donde hay flujos, donde hay muchos flujos. Era donde existe la oportunidad de que haya vida. Y aquí pues hemos estado siempre tratados como silo, y la frontera esta ha sido impenetrable. Y hay que conseguir que existan flujos, ¿no? Que haya una entropía negativa para conseguir dar la vuelta a esta situación. Como llevamos tantos siglos así, no podemos seguir lamentándonos, ¿no? No podemos decir que así somos, y nadie está mal mucho tiempo si no es por su culpa. Y por tanto hay que revertir esto. 4 ideas muy rápidas que están basadas en la termodinámica. Una de ellas, infraestructuras de conexión, permitirá que nos conectemos con 2 puntos mucho más calientes, mucho más energéticos. Lisboa y Madrid, es fundamental esa conexión con elementos lo más conectores posible. Atraer energía, hay que dar una vuelta a la economía y no mirarnos hacia nosotros dentro, sino hacia afuera, buscando realmente captar energía de fuera, economía basada en la exportación. Con el corredor tenemos, con turismo, una de las vías. Generar energía, crear capacidades energéticas, que se hace mediante el desarrollo de los nodos internos, y la eficiencia energética, gastar menos energía. La conectividad global que hemos dicho, y no es solo el tren, ¿no? El corredor suroeste no es el tren, es lo digital, son las carreteras e hiperconectar en la región. La exportación, no voy a entrar
en todos los elementos que nos permite exportar, priorizar la libre iniciativa como elemento generador energético, eliminar los captores energéticos, sobre todo pues minimizar lo que en economía se llama coste de transición. Ya estoy acabando. El objetivo, desde luego, debe ser que estas áreas de desarrollo pues introduzcan un área nueva. Y esto puede parecer una locura, pero en Estados Unidos está muy estudiado pues cómo de manera emergente ha surgido algo que antes no estaba previsto. Durante 2 siglos el desarrollo ha estado en el norte, entre la parte entre Chicago y Boston, Filadelfia, Nueva York, en lo que se ha conocido como el cinturón del óxido, pero a partir de los años 60 se empezó a trasladar primero a Nueva York, a California, y en los últimos años, en las últimas 2 décadas, ha habido el boom del sur, en lo que se ha, por debajo del paralelo 37, lo que se ha denominado el corredor del sol, que tiene muchas similitudes con lo que aquí podría ser esa propuesta que hacemos del corredor sudoeste. Como digo, no es solo un tren, ¿no? Este corredor del sur, donde ha habido pues, en Texas fenómenos súper interesantes, en Arizona, o en todo el corredor desde California a Florida. Esta es lo que tenemos que visualizar, hacer la banana, ¿no? De la banana del sur, la banana verde, este nuevo elemento que puede llegar a serlo entre Madrid y Lisboa, y lo que requiere es una conexión, y deberíamos intentar que sea el fenómeno emergente dentro de 2 décadas, ¿no? Construir el futuro significa construir el presente, es crear un deseo que valga para hoy y esté orientado hacia mañana. Hay que hacer camino al andar, y en ese objetivo que yo podría 20, 21, 30, ¿no? Estar ahora creando la velocidad para crear las condiciones para que emerja una nueva realidad. A lo mejor creo que deberíamos de marcarnos 2 objetivos inmediatos. Uno, conseguir que en el 21 pueda ser ya una realidad ese tren Lisboa-Madrid, que todavía pues será como es, pero que es factible. Hay algunos problemas, evidentemente, pero el Lisboa-Calla, según los planes, podría estar en el 21, aunque no es una realidad, hay que hacerla posible, y entre Badajoz y Madrid, pues también en el 21 pues se puede disminuir sensiblemente los tiempos. Ese tren de buenas prestaciones, rapidito, como si quieramos, debería ser un reto que nos debíamos de marcar para un año, que nosotros hemos propuesto que en el 21 sea un año que estemos trabajando para hacer un año temático de la Eurociudad, el renacimiento de la Eurobec, el renacimiento de lo que fue en el siglo XVI, pues unas relaciones estupendas y de interrelaciones entre las ciudades, que pueda permitir trabajar conjunto, asociaciones, sociedades civiles en general, de distintos ámbitos, que nos permita ir haciendo camino al andar y hacer un año temático que sea un reto y que no sea un fin, sea el principio de una década de cambio y transformación de la región. Bueno, nosotros esto que antes hemos dicho de Extremadura en Red es un proyecto que estamos lanzando desde empresas inicialmente de Extremadura, y lo que queremos es extenderlo a todo el corredor sudoeste para desarrollar acciones que de forma continuada nos permita ir haciendo una realidad y creando este estado de opinión, especialmente en Lisboa y en Madrid, donde de momento estamos trabajando más en Madrid, pero que nos gustaría poder tener otra red de colaboración en Alentejo y en Lisboa, para poder tener presencia permanente y con fondos puramente privados, tener presencia en Madrid, ¿no? Está el Yo También Corredor Sudoeste, que es nuestro eslogan. No es que tengamos poco tiempo, es que yo creo que hemos perdido mucho, ¿no? Y por ahí hablar de un clásico, pero por hablar también y por poner unas palabras de Bill Gates, la mayoría de las personas sobrevaloran lo que se puede hacer en un año e infravaloran lo que se puede hacer en 10. Yo creo que deberíamos de plantearnos cada año muchos retos para ir avanzando, pero seguramente si cada año vamos haciendo las tareas, seguramente dentro de 10 años la realidad sea completamente distinta. Muchas gracias y me he pasado así. Muito obrigado.